Hebreos capítulo 11, verso 1. Si lo tienen pueden decir amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablarle por algunos minutos con el tema ejemplos de fe. En la Biblia se habla constantemente sobre la fe en Dios y la importancia de creer en el Señor y en sus promesas. Es un tema reiterativo, muy repetido por la importancia que reviste. El capítulo 11 del libro de los Hebreos se le llama en el ambiente cristiano el Museo de la Fe, porque es un texto, es una porción de la Escritura que hace énfasis en hombres que fueron ejemplos de fe en su generación, y su ejemplo ha trascendido a través de los tiempos. Por eso comienza el verso 1 dando lo que muchos llaman la definición bíblica más concreta de la fe. Comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza, la seguridad de que lo que viene va a llegar. Y el convencimiento de que aunque no se ve, eso es real y tendré la oportunidad de probarlo. Cada vez que hablo de la fe, me gusta usar el ejemplo en los países organizados, porque aquí casi no se ve eso, pero en los países organizados hay estaciones de autobús, de tren, de tranvía. Y usted ve que la gente, una vez, la primera vez que fui a Nueva York, me impactó mucho porque nosotros estábamos por ahí, por el Bajo Manhattan. Yo tenía que tener algunos 16 o 17 años. Y a mí me impactó mucho que nosotros llegamos como a las 10 o a las 11 de la noche a esa estación de tren. Los que han ido a Nueva York y han ido a esas estaciones de tren, ven que eso es un panorama lúgubre, sombrío. Es decir, tú crees que por ahí no vive gente, que no camina gente. Y cuando te encuentra una gente, tiene una cara de poco amigo, con un aspecto a veces raro. Y yo recuerdo que llegamos a esa estación de tren y yo miraba a mi papá y a mi mamá y decía: ¿y entonces? Y entonces llegan otras personas del otro lado, tú ves, era una hora bien tarde, casi no había mucha gente, y yo veía todo el mundo sentado, no eran muchos, pero en medio de esa soledad, esa hora tan tardía, la gente sentada en un banquito ahí, en ese escenario poco atractivo, con la seguridad de que el tren iba a pasar y los iba a llevar a su destino. Y yo digo que eso retrata la fe en la vida práctica, seguro de que aunque no se ve nada, aunque no se ve nada,
está programado para pasar y va a pasar y me va a llevar a mi destino. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y por eso hoy he sido inspirado por el Espíritu Santo para hablar sobre la fe y de manera específica analizar algunos ejemplos de fe que pueden motivarnos a descubrir la fe viva, la fe poderosa que hace que muchas cosas ocurran. Es mi oración que al meditar en estos ejemplos, muchos que han perdido la fe o que simplemente se han agotado en el proceso de espera, hoy renueven la esperanza y su fe despierte. Y aun cuando hayan pasado experiencias difíciles, sean renovados en la confianza de que Dios obrará en su situación, cualquiera que ésta sea. Cuando yo medité en los ejemplos de fe, que son tantos en la Biblia, Hebreos 11 presenta un listado. Quise irme a algunos que no fueran y traté de buscarlo por unas categorías que vinieron a mi mente y mi corazón. Y la primera categoría que vino a mi mente fue fe diligente. Un ejemplo de fe diligente. Y cuando hablamos de una fe diligente nos referimos a una que no se queda ahogándose en la pena. A una fe que no se queda estancada, sino que se levanta del estado de postración y busca la atención de Jesús. Esa fe diligente la encontré en el ejemplo de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice la Biblia: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, de quienes llevaron al paralítico, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Impresionante ese milagro. Y yo le he llamado de esa manera fe diligente, porque era la fe de un grupo de amigos. No era ni siquiera, la Biblia no habla que era la fe del paralítico. Probablemente el paralítico estaba echado, estaba cansado, ya no tenía esperanza, había agotado todas las posibilidades en su vida. Pero apareció un grupo de amigos que dijeron: esto no se puede quedar así, no te puedes dejar morir en ese lecho, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Y yo me imagino que el paralítico le dijo: pero ustedes están locos, ustedes no ven mi condición, ¿para dónde voy yo? ¿Qué puede pasar conmigo? Y me imagino que ellos le dijeron: Jesús llegó a la ciudad, algo podemos hacer, vamos a intentarlo, vamos a llevarte donde Él. No, pero que Él no sana a gente como yo, Él sana ciego, Él sana sordo, pero yo no he oído que ha sanado a paralíticos. Y me imagino que ellos le dijeron: pero no, puede ser que también sane paralíticos, vamos.
Y me imagino que el paralítico le dijo: bueno, si ustedes quieren, como yo no aporto nada, llévenme. Aleluya. ¿Usted está entendiendo gráficamente? Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, yo me imagino que mucha gente que le conocía, porque eran aldeas pequeñas, dice la escritura que era Capernaum, era una aldea pequeña, no había mucha gente. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce, y me imagino que le dijeron: óyeme, ahí están estos 4 ridículos, estos 5 o 6 ridículos trayendo ese muerto en vida a los pies de Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, determinó manifestar su poder en la vida de ese hombre. La fe tiene que ser diligente. Yo le digo a la gente que por ti no se pare la bendición de Dios. Que por falta de una diligencia tuya, Dios no deje de hacer lo que puede hacer. Que no falte tu esfuerzo, que no falte tu disposición, que no falte tu manifestación de interés en que Dios obre. Yo he conocido casos de gente que ni siquiera en medio de una necesidad quieren que le oren. No se paran para que le oren. No se exponen al poder de Dios. Quieren que le lleven la bendición a la cueva donde ellos están, y que de allá le quiten la telaraña, le remuevan los escombros, le ministren la fe y lo convenzan de que Dios va a hacer algo. Yo te quiero decir en esta mañana: ten una fe diligente. Los que tienen diligencia en buscar el milagro, los que tienen diligencia en que Dios intervenga en su vida, van a ver la gloria de Dios. La van a ver. Pero mi esposa me dijo que nada más podía predicar 30 minutos, entonces tengo que acelerarme. Hay una segunda categoría que es la fe creativa. Yo le llamo la fe atrevida y creativa. Y siempre este ejemplo ha llamado mi atención, lo cito con mucha frecuencia, porque la fe de esta mujer fue tan grande que descubrió métodos a través de los cuales Jesús podía sanar. Métodos que no existían, solo estaban en su mente y en su interior henchido de fe. Marcos 5:25 al 29, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Escuche bien, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Detalle es eso. Porque ese milagro se lee rápido, pero se analiza poco. Una mujer que padecía un problema, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. No le había servido de nada y le había ido peor. Hace muchos años yo estaba en la universidad y estaba muy malo de la gripe. En esa época había una pastilla que daban para la gripe que se llamaba Cheracol. No sé si alguien la llegó a conocer. No sé si existe todavía. Cheracol. Y yo recuerdo, yo creo que tenía una clase muy importante, un examen, y me tomé la dosis de Cheracol que iba. Y yo estaba seguro que iba a poder tomar mi clase sin contratiempo. Y de repente empezó a darme un picor en los ojos. Cuando vine a despertar, los muchachos, compañeros de estudio, me dijeron: pero tus ojos están rojos y a ti parece que te dieron 3 trompadas. Digo, ¿cómo? Cuando fui me miré en un espejo, tenía hinchados los ojos, se me estaban brotando, me ardían, sentía dolor en todo. El Cheracol, lo que yo usé para sanarme, lo que había hecho era enfermarme con una alergia que yo no sabía que sufría. Primera vez en mi vida que descubrí que era alérgico a esa cosa.
Yo me imagino que esta mujer del flujo de sangre le habían hecho de todo, y cada vez que le daban un remedio, la empeoraban, porque eso es lo que detalla la Escritura. De nada le había servido, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, cuando escuchó de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque dijo: si toco tan solo su manto, aleluya, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Fe creativa. Creativa es la fe de esta mujer, y atrevida. Mucho se puede hablar de ella. Yo no tengo el tiempo para hablar hoy, pero fue creativa y atrevida. ¿Por qué? Porque su condición la sacaba del entorno social. Una mujer con flujo de sangre, desde la ley levítica, era declarada inmunda. Por lo tanto, no era una persona para estar en la calle, y si tenía 12 años con ese mal, todo el mundo sabía que estaba enferma de eso. Todo el mundo se había enterado que estaba enferma de eso. Había ido a todos los médicos, había ido por todas partes, se le acabó el dinero, quedó pobre y en peor condición. Todo el mundo sabía su maldad. Entonces, dos cosas notamos en la fe de esta mujer: atrevida y creativa. Yo no sé qué tú tienes que decir frente a tu problema, frente a tu necesidad, pero dice la Biblia que todo eso ocurrió en esa mujer cuando oyó hablar de Jesús. No te puedes quedar mirando a Jesús como un teórico o un maestro más. Tienes que mirar a Jesús como la fuente de tu bendición, como la esperanza para tu vida, como la oportunidad frente a todo lo que te está pasando. Yo no sé cómo tú has estado viendo a Jesús, pero tienes que cambiar la manera de ver a Jesús. Yo no sé si viniste a esta iglesia a ver el cumpleaños del pastor, pero yo quiero decirte: enfócate en Jesús. Si tienes necesidad, enfócate en Jesús. Enfócate en lo que Él puede hacer en tu vida. No pongas tu mirada en todas las otras cosas. Hay muchas cosas que nos van a distraer. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Yo sé que Cristo puede hacer algo por mí. Yo sé que el Señor puede intervenir en mi vida. Yo sé que el Señor puede revolucionar mi entorno. Yo espero que Dios cambie ese esposo, esa esposa. Yo espero que Dios mueva los cielos y haga algo en mí. Algunos te criticarán, algunos te dirán: tú estás esperando cosas, pero yo nunca he visto a uno que conquista un milagro ser de los que se deja formatear por el qué dirán. Siempre han sido gente extraordinaria, que son capaces de ser diferentes en medio de su generación, y por eso Dios lo distingue. Tercer ejemplo: fe persistente. Persistencia significa que vamos a insistir en una cosa o en su ejecución. Y el siguiente ejemplo plantea que la fe puede ser persistente porque de esa manera se consigue la atención del Señor. Mateo 15, 22 al 28, está el caso de la mujer cananea. ¿Cuántos la han oído mencionar? Esa mujer salió gritando y diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra. No le habló Jesús, el Señor, el Mesías, no le habló. ¿Y qué hizo la mujer? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, no solamente quédate callado, despídela. Viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo a la mujer para despedirla:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el ministerio mío en este momento es solamente para los judíos. Y tú eres cananea, no estoy en ti. ¿Habrá usted sentido que Dios no está en usted? ¿Habrá usted sentido que la iglesia no está en ti y te bloquea la bendición? ¿Habrá sentido que un hermano no está en ti? Esta mujer, el que no estaba en ella era Jesús. Entonces ella vino y se le tiró ante él, diciendo: socórreme. Es decir, tú no te en mí, pero ayúdame. Tú no estás fijándote en mí, pero tú tienes una agenda, tú tienes unas cosas que hacer, pero ayúdame. Es difícil que alguien se le tire a los pies y le pida socorro, que usted no le preste atención. Y la mujer se le tiró a Jesús, se postró ante él: socórreme. Y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Es decir, no está bien el tiempo de la casa de Israel dedicártelo a ti. Y mire la respuesta de la mujer: sí, Señor, yo lo sé, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. No se molestó. Hay gente que son cristales de Belén, pero esta mujer no se molestó, sino que simplemente se tiró delante del Señor e insistió. Venció el rechazo, venció el bloqueo, venció el que no estaba en agenda, y le dijo: haz conmigo algo, Señor. Y dice la Biblia que Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fue persistente, persistente, persistente. Yo no sé si aquí hay gente que se declara persistente, se declara con una fe persistente. Voy a insistir, voy a pedir hasta que el cielo se canse de mí, hasta que los ángeles se cansen de mí. Voy a persistir. Esto es importante porque uno se cansa de pedir. Uno se cansa de que le oren por lo mismo. Uno se cansa, hermano. Yo he testificado muchas veces y no voy a contar el testimonio. Nosotros teníamos un problema y yo me cansé al año número 8. Yo me cansé, me harté de pedirle al Señor. Es más, ya yo estaba guapo con Dios. Si tú quieres, no me contestes nada. Sí, porque uno se pone así. Pero a veces uno le dan esos ataques y después uno se da cuenta que metió la pata. Y después viene con el rabito entre las piernas. Señor, era relajando. ¿O solamente a mí me ha pasado eso? Ah, bueno. Y mire, gracias a Dios que me humillé, porque al principio del año 9, es decir, unos meses después que yo hice esa rabieta, vino la respuesta, tal como lo había pedido. Usted no sabe qué tan cerca está su bendición. No se rinda, porque es posible que ya haya llegado el tiempo del cumplimiento. El último ejemplo fue la fe contra todo pronóstico. Y me refiero a la fe de Noé. Dios le da una misión de comunicar un mensaje. No sería recibido ese mensaje. Le dio la instrucción de hacer algo que nunca se había construido. Todo eso en un largo periodo que implicaría enfrentar la burla, la crítica y el rechazo de toda la sociedad de su tiempo. Yo creo que el ejemplo de Noé es un ejemplo muy actualizado para nosotros. Fue rechazado por la gente de su tiempo. Fue visto de una manera
peyorativa por la gente de su tiempo. La gente lo vio como un pobre diablo que estaba loco haciendo algo que no tenía sentido. Y dice el autor de los Hebreos en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podríamos continuar con el ejercicio a la luz de los ejemplos bíblicos, pero creo que es suficiente para transmitir el sentir del Espíritu Santo en esta hora. Y quiero terminar con 2 o 3 ideas que resumen todo lo que hemos compartido. Número 1, mucha gente confunde la fe en Dios con muchos sentimientos o deseos bien intencionados. Sin embargo, vemos que la fe debe ser viva, debe ser activa, debe ser diligente, debe ser atrevida, debe ser creativa y debe ser contra todo pronóstico, porque de lo contrario no sería fe. Sería muy cómodo tener fe cuando estoy dentro de los pronósticos. Cuando tengo un deseo que está dentro de las posibilidades conocidas. Pero eso realmente no es fe. Imagínense a alguien que diga, yo soy un hombre de fe, tengo fe de que va a llover. Y lo está diciendo porque la oficina de meteorología pronosticó que hay un 80% de posibilidades de lluvia. Eso es actuar en función del pronóstico. Diferente fuera que dijera, yo sé que hoy va a llover. Le pedí al Señor que llueva, aunque meteorología dijo que hoy no hay ninguna posibilidad de lluvia. Eso sí sería fe. Eso sí sería verdaderamente fe, porque no está dentro de la gama o de las posibilidades de los pronósticos. La fe en Dios está fuera de los pronósticos y no se sustenta en nada más que no sea el poder de Dios que ha sido prometido en la palabra de Dios dada a nosotros. Yo no estoy creyendo cuando oro por un enfermo en el poder mío ni en el poder de la iglesia. Estoy creyendo en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Él lo reveló en su palabra. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. He testificado muchas veces que he enfrentado experiencia donde cuando voy a orar mi mente me dice no vale la pena, pero nuestra asignación es hacer lo que el Señor nos ha dicho y creer en lo que Él ha prometido independientemente de cómo se vea, porque eso es fe. La fe de esos ejemplos, en segundo lugar, debe motivarnos a creer en Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Yo sé que tenemos batalla con el racionalismo, con el pensamiento lógico, con el criticismo y otras filosofías parecidas. Y algunos dirán, pastor, ¿qué es eso? El racionalismo es una filosofía creada por René Descartes que daba a la razón la base para explicar todas las cosas a su alrededor. Y este hombre salió con eso alrededor del siglo XVII, siglo XVIII, y se dice que es el padre de la filosofía moderna. Junto con el criticismo de Immanuel Kant, crearon la base filosófica para anular la fe. Y usted dice, pastor, ¿y para qué usted está citando eso? Mire, hermano, en la historia del mundo, todo comienza con una filosofía de un loco.
Y 200 años o 300 años después, eso que dijo ese loco, empieza un grupo a practicarlo y a imponerlo como una verdad en las sociedades más iluminadas. Ejemplo, la ideología de género. Búsquele la historia. Esa es la realidad. Muchos basados en las teorías de Descartes, de Kant y otros han creado la base filosófica para anular la fe. Muchos practican el racionalismo cristiano, una locura, pero esos pretenden seguir las enseñanzas de Descartes y hasta del mismo Kant y al mismo tiempo ser cristiano. Todo porque tienen temor de creer y poner su fe en Dios y sus promesas. Yo te quiero decir en esta hora, si tú eres uno de los racionalistas, si tienes dudas, yo te recomiendo que le pidas al Señor que te aumente la fe y que te quite la incredulidad, como hizo el padre del muchacho aquel. Ayuda. Señor, ayúdame con esta incredulidad, quítame esta incredulidad. Yo me voy a esforzar en creer. En tercer lugar, todos los ejemplos, todos los mencionados aquí y los que cita Hebreos 11, al igual que toda la gente de fe en todo el mundo y en todas las épocas, su referencia es estas palabras de los versos 33 en adelante. Dice el autor de los Hebreos, después que menciona tantos ejemplos de fe, dice estas palabras que son combustible para mi vida. Dice: todos ellos por fe conquistaron reinos. Todos ellos por fe hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, debemos fijarnos en esos ejemplos. Debemos tener pendiente todos esos ejemplos y muchos ejemplos que probablemente tenemos alrededor de nuestra vida, que sabemos que son hombres y mujeres de fe a través de los cuales Dios se ha glorificado. Debemos verlos a ellos, debemos copiar de ellos, debemos imitar la manera en que ellos han creído y poner en práctica una fe viva, una fe activa, una fe atrevida, una fe contra todo pronóstico. Decir, si Dios lo hizo con Noé, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con Jefté, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con Abraham, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con Elías, lo hará conmigo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero te estoy motivando para que mirando el ejemplo de esa gente diga, si Dios lo hizo con ellos, yo creo que Él lo puede hacer conmigo. Yo creo que Él lo puede hacer en mi vida. Yo creo que Él lo puede hacer hoy. Yo creo. Me moriré creyendo, pero no dejaré de creer. No sé qué propósito tiene Dios con mi vida. No sé qué hará Dios mañana con mi vida. No sé qué plan tiene Dios alrededor de mi vida. Pero estaré creyendo todos los días de mi vida. Seguiré creyendo en el Dios que me ha dado la vida. Cree. Finalmente esos ejemplos todos fueron personas que de una u otra manera buscaban a Dios.
Mucha gente dice tener fe sin conocer de Dios y mucho menos tienen la intención de obedecer a Dios. Y yo quiero decirle, definitivamente se necesita tener la intención de someter nuestras vidas a Dios y dejar que Dios las gobierne para poder ser hombres y mujeres de fe. Hay gente que quiere tener fe desde los bleachers, desde la lejanía. Tengo fe, pero Dios allá y yo aquí. Todos los ejemplos de fe fueron gente que su vida estaba dedicada a la obediencia a Dios. Toda su vida estaba girando en torno a Dios. Y hoy eso se llama convertirse a Cristo. Y quiero decirle a todos los amigos, si tú quieres convertirte en un hombre o una mujer de fe, tienes que convertirte a Cristo. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de fe, tienes que entregarle el control de tu vida a Cristo, porque la seguridad que nos convierte en hombres y mujeres de fe viene a partir del reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No se puede tener una fe viva, una fe activa, una fe diligente, una fe atrevida y creativa si Cristo no está gobernando en nuestros corazones. Por eso termino diciéndole a todos los amigos, busquen a Dios, entréguense al Señor, conviértanse a Cristo, para que a partir de esa decisión tengan la seguridad de contar con el respaldo de un Dios grande y poderoso, en quien se puede confiar plenamente. Conviértase a Cristo a la mayor brevedad. No lo dejes para mañana. Hoy es el día. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.